El misterio judío de Abraham, el secreto que multiplica fortunas. El viento caliente del desierto soplaba entre las dunas de Ur, la antigua ciudad donde Abraham, entonces llamado Abram, aún vivía entre los ídolos de su padre, Teraj. Era un hombre de mediana edad, próspero pero inquieto, pues aunque poseía rebaños y tierras, sentía que algo esencial le faltaba. Hasta que una noche, mientras observaba las estrellas desde la entrada de su tienda, una voz resonó en su interior: «Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré». No era un mandato cualquiera. Era el llamado de un misterio más antiguo que el oro, más poderoso que los ejércitos de los reyes. Abraham obedeció sin cuestionar, llevando consigo a su esposa Sarai, su sobrino Lot y todo lo que poseía. Pero lo que pocos saben es que junto a las promesas de descendencia y bendición, el patriarca recibió algo más, un conocimiento oculto, transmitido en susurros entre los sabios de su pueblo, un método para atraer la abundancia que trascendía el simple esfuerzo humano. Los años pasaron, y Abraham se convirtió en un hombre rico. No por casualidad, sino porque aplicaba un principio que los rabinos posteriores llamarían el flujo de la bendición. Según las tradiciones más secretas del judaísmo, registradas en textos como el Zohar y los escritos de los Baalei Shem, maestros del nombre divino, Abraham descubrió que la prosperidad no era fruto del azar, sino de tres leyes invisibles. 1. La ley del diezmo sagrado. Abraham entregaba el diezmo de todo lo que recibía, no como un impuesto, sino como un canal de retorno. Los sabios explican que al separar la 10ª parte de sus ganancias y destinarlas a un propósito superior, ya fuera para los sacerdotes, los pobres o la tierra misma, habría una compuerta espiritual por la que la abundancia fluía hacia él sin cesar. No era caridad, sino un intercambio cósmico: lo que daba, el universo se veía obligado a devolverlo multiplicado. 2. El poder del nombre divino en los negocios. Antes de cualquier transacción, Abraham pronunciaba en silencio una combinación de letras hebreas, derivada del tetragramatón, el nombre inefable de Dios. No era magia, sino alinear sus acciones con la fuente de toda creación. Los mercaderes que comerciaban con él notaban algo extraño: sus bienes parecían multiplicarse, sus camellos nunca se cansaban, y hasta las sequías parecían esquivar sus tierras. Los rabinos afirman que este nombre, cuando se usa con pureza de intención, activa la ley de la atracción en su forma más pura. 3. El secreto del pan de la hospitalidad. Cada vez que un viajero desconocido llegaba a su tienda, Abraham y Sarai lo recibían con pan recién horneado, agua fresca y un lugar para descansar. Pero había un detalle oculto: el pan que ofrecían llevaba harina mezclada con una pizca de tierra de la tierra prometida, que Abraham guardaba en un pequeño cofre. Esta tierra, bendecida por la promesa divina, actuaba como un imán de prosperidad. Quienes comían de ese pan sin saberlo atraían buenas fortunas a sus vidas, y a cambio, el flujo de riqueza hacia Abraham se intensificaba. Con el tiempo, estos principios se convirtieron en la base de la prosperidad judía. Los banqueros de la diáspora, los mercaderes de Venecia, los diamantistas de Ámsterdam, todos, en mayor o menor medida, aplicaban variantes de este conocimiento. Pero había una advertencia: el sistema solo funcionaba si se usaba con generosidad. Quienes intentaban explotarlo con avaricia, veían su fortuna desvanecerse como el humo. Hoy, miles de años después, estos secretos siguen vivos, escondidos en las páginas del Talmud, en las enseñanzas de los Hasidim y en las prácticas de hombres y mujeres que, sin hacer ruido, acumulan riquezas mientras bendicen a otros. Porque la verdadera fortuna, como Abraham lo supo desde el principio, no es lo que guardas, sino lo que haces circular. Y así, bajo el mismo cielo que una vez iluminó las tiendas del patriarca, el misterio sigue esperando a quien esté dispuesto a escucharlo. El último mercader de Salónica. El aire en el puerto olía a sal, a especias y al sudor de los estibadores que descargaban sacos de algodón egipcio. Entre el bullicio, un hombre de barba plateada y ojos oscuros observaba desde la sombra de un almacén. Se llamaba Elías Baronos, el último de una estirpe de mercaderes sefardíes que había prosperado en Salónica desde los días del Imperio Otomano. Su familia había sobrevivido a guerras, expulsiones y el incendio que devoró la ciudad en 1917, pero ahora enfrentaba una amenaza más sutil: el olvido. Elías llevaba en el bolsillo un pequeño libro de cuentas, forrado en cuero gastado, donde su abuelo había anotado en ladino las reglas del dinero que bendice. No es tuyo lo que retienes, sino lo que das, leía una de las páginas, escrita con tinta descolorida. Pero los tiempos habían cambiado. Su hijo Daniel, un joven educado en Suiza,
reía cada vez que Elías mencionaba los secretos de los patriarcas. Padres, esos son cuentos para viejos, decía Daniel, ajustándose el reloj de oro. El mundo ahora funciona con algoritmos, con mercados que no duermen. ¿Generosidad? Eso es para los que pueden permitírselo. Elías suspiró. Sabía que su hijo tenía razón en una cosa, el mundo había acelerado su ritmo. Pero también sabía por las historias que su abuelo le contaba bajo la luz temblorosa de las velas de Sabbat, que las leyes más antiguas no se doblaban ante el tiempo. Decidió entonces hacer una última prueba. Esa misma noche, mientras Daniel cerraba un acuerdo con un banquero de Frankfurt, un préstamo a corto plazo con intereses usureros, Elías se dirigió al barrio judío, donde las casas de madera aún conservaban el eco de las plegarias. Allí, en una pequeña sinagoga casi vacía, encontró a Reb Mosé, un anciano de manos temblorosas que repartía pan a los pobres. Reb Mosé, llamó Elías inclinando la cabeza con respeto. Necesito su consejo. El viejo lo miró con ojos que parecían ver más allá de los años. Dime, hijo de varonos, ¿qué te aflige? Mi hijo cree que la generosidad es un lujo. Que el dinero solo crece si se aferra a él como un puño cerrado. Reb Mosé sonrió mostrando dientes amarillentos. Cuéntale la historia del diamante y el mendigo. Elías frunció el ceño. No la conozco. Claro que sí, susurró el anciano. Solo que la olvidaste. Al día siguiente Elías llevó a Daniel al puerto al amanecer. Entre los barcos atracados, señaló a un hombre harapiento que extendía la mano a los transeúntes. Mira bien, dijo Elías, sacando del bolsillo un diamante del tamaño de una avellana, heredado de su bisabuelo. Este hombre es un lignum, un leño seco. Nadie le da nada porque cree que no tiene nada que ofrecer. Daniel observó incrédulo cómo su padre se acercaba al mendigo y le colocaba la gema en la palma sucia. Toma, dijo Elías. Esto es tuyo. Pero con una condición, debes venderlo y usar el dinero para ayudar a otros. Si lo guardas, se convertirá en carbón antes del próximo atardecer. El mendigo, atónito, asintió. Daniel quiso protestar, pero una extraña luz dorada parecía danzar alrededor de la piedra. «¿Estás loco?», murmuró Daniel. «Ese diamante vale una fortuna». «Más loco está quien cree que la fortuna se mide solo en monedas», respondió Elías. Pasaron los días. El mendigo, cuyo nombre era Jacob, vendió el diamante a un joyero de Estambul y, fiel a su palabra, usó el dinero para comprar medicinas para los enfermos del barrio. Pero algo inesperado sucedió, cada persona a quien ayudaba, a su vez, le devolvía el favor de maneras impredecibles. Un panadero le dio trabajo. Un comerciante le ofreció un préstamo sin intereses. Para cuando terminó el mes, Jacob ya no era un pordiosero, sino el dueño de un pequeño puesto en el mercado. Mientras tanto, Daniel, obsesionado con el préstamo de Frankfurt, invirtió todo en un cargamento de seda china que prometía ganancias estratosféricas. Pero el barco naufragó cerca de las costas de Rodas. Las deudas lo ahogaban. Desesperado, fue a buscar a su padre. Te equivocaste, admitió con la voz quebrada. El mundo no premia a los generosos. Premia a los astutos. Elías no dijo nada. En su lugar, lo llevó hasta el mercado, donde Jacob ahora atendía a una multitud de clientes. ¿Ves?, preguntó Elías. El diamante que le di no era mágico. La magia estaba en el acto de dar. Cuando el dinero fluye como un río, regresa multiplicado. Cuando lo atas como un nudo, se pudre. Daniel miró a su alrededor. Los comerciantes saludaban a Jacob con respeto. Los niños corrían entre los puestos, riendo. Y en el aire, casi imperceptible, flotaba el mismo aroma a pan recién horneado que recordaba de su infancia. ¿Y si ya es demasiado tarde para mí?, preguntó. Elías puso una mano en su hombro. Nunca es demasiado tarde para recordar quiénes somos. Esa noche Daniel canceló el préstamo con el banquero, vendiendo el reloj de oro y el automóvil que tanto había ostentado. Con lo poco que le quedó compró harina y azúcar, y al amanecer, él y su padre repartieron pan entre los obreros del puerto. Para sorpresa de ambos, al caer la tarde, un mensajero llegó con una carta de un viejo conocido de la familia, un mercader de Venecia que años atrás, Elías había ayudado sin esperar nada a cambio.
En el sobre había un cheque por una suma que cubría todas las deudas de Daniel, y algo más. La generosidad es el único interés que no empobrece, leyó Daniel en voz alta, citando una frase escrita al margen. Elías sonrió. Ahora lo entiendes. Años después, cuando Elías murió en paz, rodeado de los suyos, Daniel heredó no solo el libro de cuentas, sino también la última lección: la verdadera riqueza no se guarda en cofres, sino en las manos que saben soltar. Y así, bajo el mismo cielo que una vez iluminó las tiendas de Abraham, el misterio siguió vivo, pasando de padre a hijo, de mercader a mercader, como un río que nunca se seca. El tiempo transcurrió y Daniel, ahora un hombre de cabello plateado y manos firmes, se sentó frente al mismo escritorio donde su padre y su abuelo habían trazado destinos con tinta y números. El libro de cuentas, desgastado por los años, seguía allí, pero ya no registraba solo transacciones. Entre sus páginas se escondían historias de deudas perdonadas, préstamos sin intereses y favores que habían florecido en lealtades inesperadas. Una tarde, mientras revisaba los registros, su hija menor, Lie, entró sin llamar. Tenía los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas por el viento del desierto. Padre, dijo extendiendo un pequeño cofre de madera tallada, esto llegó con un mensajero de Damasco. No hay remite. Daniel abrió el cofre con cuidado. Dentro, sobre un lecho de seda azul, descansaba un anillo de plata con una piedra turquesa incrustada, idéntico al que su abuelo Abraham había perdido décadas atrás en un viaje a las tierras del este. Junto a él, una nota escrita en un árabe elegante. El viento devuelve lo que el tiempo olvidó. La deuda no era tuya, pero la gratitud sí. Lie, intrigada, preguntó. ¿Qué significa? Daniel sonrió, recordando las palabras de Elías. Significa que a veces, lo que damos regresa de formas que no podemos prever. Esa misma noche, mientras la familia cenaba bajo el cielo estrellado, Daniel contó la historia completa, cómo Abraham había ayudado a un desconocido en el mercado de Damasco, cómo ese gesto había salvado a un mercader de la ruina, y cómo, generaciones después, la bondad seguía tejiendo su red invisible. Lie escuchó en silencio, pero sus dedos acariciaban el anillo como si ya entendiera. Años más tarde, cuando Daniel cerró los ojos por última vez, fue Lie quien heredó el libro de cuentas. Pero esta vez, junto a él, dejó también el anillo de turquesa y una carta dirigida a sus hijos. No teman a la escasez cuando sus manos estén abiertas. El mundo es un gran libro de cuentas, y la generosidad es la única moneda que nunca se agota. Y así, bajo el mismo cielo que había visto nacer y morir a generaciones de mercaderes, el misterio siguió su curso, no como un secreto guardado, sino como una semilla que cada uno plantaba a su manera. Porque al final, las deudas se pagan, los números se equilibran, pero la verdadera riqueza, esa que no se mide en oro, solo crece cuando se comparte. El tiempo pasó como el viento sobre las dunas, borrando huellas pero no esencias. Los hijos de Lie, Ariel y Noemí, crecieron entre los estantes polvorientos de la vieja tienda, donde los frascos de especias aún guardaban el aroma de rutas lejanas. Ariel, el mayor, heredó la meticulosidad de su abuelo, llevaba las cuentas con tinta negra y números precisos, pero sus ojos brillaban cada vez que un viajero llegaba con historias de ciudades donde el sol se ponía en el mar. Noemí, en cambio, tenía las manos de su madre, hiles para tejer redes entre personas, para convertir un trueque en una confianza y una deuda en un lazo. Fue ella quien, una tarde de calor sofocante, recibió a un hombre cuya túnica estaba rasgada por el viaje. Traía consigo un cofre pequeño, tallado con símbolos que ni Daniel habría reconocido. Busco al guardián del libro de cuentas, dijo, y su voz sonó como un eco de algo ya oído. Noemí no dudó, lo llevó al patio trasero, donde el viejo limonero daba sombra a una mesa de madera carcomida. Allí, entre tazas de té de menta, el forastero abrió el cofre. Dentro no había oro, sino un mapa dibujado en piel de cabra, con rutas que se entrelazaban como venas. Este perteneció a tu bisabuelo, murmuró. Él salvó a mi abuelo de morir en el desierto. La deuda es antigua, pero las promesas no prescriben. Ariel, que había llegado sigilosamente, frunció el ceño. Las deudas se pagaban, sí, pero ¿con qué? El mapa no mostraba tesoros, sino caminos, desde los bazares de Samarcanda hasta los puertos de Zanzíbar, pasando por aldeas donde el trueque aún se hacía con sal y historias. Era un legado sin precio, pero también una carga. Porque aceptarlo significaba asumir que la verdadera riqueza de su familia nunca había estado en los números, sino en los hilos invisibles que unían a quienes creían en el equilibrio.
Esa noche, mientras el viento mecía las ramas del limonero, Ariel y Noemí discutieron. Él quería vender el mapa a un coleccionista de antigüedades, ella, seguir sus rutas para honrar la memoria de quienes los habían precedido. Pero al amanecer encontraron una tercera opción, el mapa colgado en la pared de la tienda, junto al libro de cuentas y el anillo de turquesa. No como un objeto de valor, sino como un recordatorio. Los años siguientes trajeron sequías y abundancias, clientes que pagaban con monedas y otros que lo hacían con favores. Un día un niño llegó con un puñado de dátiles y una nota, para la familia que nunca cierra sus puertas. Otro, una mujer anciana dejó un frasco de azafrán con las palabras, que vuestros platos nunca carezcan de color. Ariel anotaba todo en el libro, pero ya no sumaba solo números. Junto a cada entrada escribía una historia, el nombre de quien había dado, lo que había recibido, y cómo el gesto había cambiado, aunque fuera un poco, el curso de sus días. Noemí, mientras tanto, tejía redes más allá de las fronteras. Viajeros que pasaban por la tienda llevaban consigo semillas de su jardín o recetas de su cocina, y a cambio traían noticias de otros mercaderes que, como ellos, entendían que la generosidad era un lenguaje universal. Así el mapa en la pared se llenó de alfileres rojos, cada uno marcando un lugar donde alguien había pagado una deuda antigua con un acto de bondad nueva. Cuando Ariel enfermó años después, no fue el oro lo que lo consoló, sino las cartas que llegaron de lejanas tierras. Un mercader de Damasco enviaba incienso para purificar el aire de su habitación, un marinero de Omán, un abanico de plumas de pavor real para ahuyentar el calor. Noemí leía esos mensajes en voz alta mientras su hermano cerraba ese ojos y en sus últimos días Ariel sonrió. El libro está equilibrado, susurró. Tras su muerte Noemí heredó no solo la tienda, sino la certeza de que algunas cuentas no se cierran, sino que se transforman. El anillo de turquesa pasó a su hija, y el mapa siguió en la pared, ahora con nuevas rutas trazadas por manos jóvenes. Porque la verdadera herencia no era lo que se guardaba, sino lo que se daba. Y así, bajo el mismo cielo que había visto nacer a Daniel y a Lie, a Ariel y a Noemí, la tienda siguió en pie, no como un negocio, sino como un faro. Los viajeros llegaban, dejaban sus ofrendas y se iban con más de lo que habían traído. Las deudas se pagaban, los números se equilibraban, pero la riqueza, esa que no se mide, seguía creciendo, silenciosa e indomable, como el desierto después de la lluvia. El último viaje del mapa. La tienda de Ariel no cambió de nombre, pero las paredes, con el tiempo, se llenaron de nuevas marcas. Noemí, que había heredado no solo el local sino también la paciencia de su madre, seguía el ritmo lento y seguro de quienes saben que las cosas importantes no se apuran. Su hija Sofía creció entre los estantes, aprendiendo a reconocer el peso de las historias antes que el de las monedas. El anillo de turquesa, ahora en sus dedos, brillaba con menos intensidad, como si el tiempo lo hubiera pulido no solo por fuera, sino también por dentro, desgastando los bordes de sus secretos. Un día, llegó un hombre que no buscaba comprar ni vender. Vestía ropa gastada por el viento, y en sus ojos había algo que Noemí reconoció al instante, la misma mezcla de cansancio y esperanza que había visto en Daniel décadas atrás. Se llamó Elías, aunque ese no era su nombre real. Traía consigo un pequeño cofre de madera, tallado con símbolos que Sofía no pudo descifrar, pero que le hicieron cosquillas en la memoria, como un eco de algo que ya sabía. Busco a alguien que entienda de deudas antiguas, dijo Elías, colocando el cofre sobre el mostrador. No son mías. Son de mi padre. Y del padre de mi padre. Noemí no abrió el cofre de inmediato. En lugar de eso sirvió té de menta, como solía hacer Ariel cuando un cliente necesitaba más que una transacción. Mientras el vapor subía entre ellos, Elías habló de un pueblo en las montañas, donde los hombres morían jóvenes y las mujeres tejían sudarios antes de tejer mantas. Una maldición, decía la gente. Una deuda, susurraba su abuela. Mi bisabuelo robó algo, confesó, pasando los dedos por las tallas del cofre. No oro ni tierra. Algo más pesado. Sofía, que había estado escuchando en silencio, se acercó y tocó el anillo en su dedo. Por primera vez sintió que la piedra respondía, no con calor, sino con un leve temblor, como si algo dentro de ella despertara. El mapa, murmuró Noemí, señalando la pared donde las rutas de Ariel se entrelazaban con otras más nuevas, trazadas por viajeros que habían pasado por allí. Las deudas no son solo números. A veces son lugares. Elías siguió con la mirada la línea que partía del desierto y se perdía en las montañas,
justo donde su pueblo quedaba marcado con una cruz pequeña, casi borrada. Ahí, dijo Sofía, señalando un punto más al norte, donde el mapa se volvía confuso, como si alguien hubiera intentado borrarlo. Ahí está lo que buscas. No fue fácil el camino. Elías partió al amanecer, pero Sofía lo siguió en secreto, llevando solo el anillo, una cantimplora y la certeza de que algunas cosas no podían quedarse sin resolver. Noemí lo supo cuando encontró la nota sobre la mesa: voy a equilibrar lo que falta. Volveré con lo que sobra. Las montañas eran frías y el viento cortaba como cuchillas. Elías, al verla, no se sorprendió. Quizás en el fondo había esperado que alguien más entendiera. Juntos llegaron al pueblo, donde las mujeres los recibieron con miradas que eran tanto bienvenida como advertencia. En el centro de la plaza, bajo un árbol retorcido por los años, había una piedra negra, lisa como un espejo roto. Ahí, según la ley. Enda, el bisabuelo de Elías, había enterrado lo que no era suyo, el nombre de alguien. No era un objeto, susurró una anciana, acercándose. Era una promesa. Y las promesas rotas pesan más que el plomo. Sofía se quitó el anillo y lo colocó sobre la piedra. Por un momento, no pasó nada. Luego el viento cesó. El silencio fue tan profundo que pudieron escuchar el latido de sus propios corazones. Y entonces la piedra se partió en dos, revelando un hueco donde yacía un pequeño frasco de cristal. Dentro no había polvo ni reliquias, sino un papel enrollado con una sola palabra escrita en él: perdón. Elías lo tomó con manos temblorosas. No hubo truenos ni milagros visibles, pero cuando miró a su alrededor, el pueblo ya no parecía el mismo. Las mujeres sonreían. Los niños, que antes jugaban en silencio, ahora reían. Y el árbol, el viejo árbol retorcido, tenía brotes nuevos en sus ramas. Algunas deudas no se pagan con monedas, dijo Sofía, guardando el frasco en el cofre de Elías. Se pagan con verdades. El regreso fue más ligero. Cuando llegaron a la tienda, Noemí los esperaba en la puerta, con los brazos cruzados pero los ojos brillantes. No hubo regaños. Solo un abrazo largo y un suspiro de alivio. El libro sigue equilibrado, murmuró Noemí, acariciando el mapa donde ahora una nueva ruta brillaba, trazada con tinta fresca. Elías se quedó un tiempo más, ayudando en la tienda, aprendiendo a escuchar las historias que los objetos traían consigo. Luego partió con el cofre, pero dejó algo a cambio: una semilla de aquel árbol de las montañas. Sofía la plantó en el patio trasero, donde el sol la besaba por las mañanas. Los años pasaron. Noemí envejeció, pero la tienda no. Sofía tomó su lugar, y luego su hija, y luego la hija de su hija. El anillo de turquesa siguió cambiando de manos, siempre encontrando a quien supiera llevarlo. El mapa se llenó de rutas, algunas claras, otras borrosas, como sueños a medio recordar. Y la semilla creció, convirtiéndose en un árbol frondoso, bajo cuya sombra los viajeros descansaban, dejando ofrendas que ya no eran objetos, sino historias, risas, lágrimas. Porque al final, como Ariel siempre supo, la verdadera riqueza no se guarda. Se siembra. Y el desierto, después de la lluvia, siempre vuelve a florecer.